Quizá alguno se pregunta, ¿por qué yo estoy aquí hoy? Yo mismo me hago la pregunta. Y tengo dos razones breves para compartir. Y es que cuando yo estaba en la universidad, en los años 70 por allá, yo experimenté una crisis muy grave. Y yo me había criado en el seno de la iglesia cristiana evangélica y pentecostal. Mi abuelo maternal era pastor de la Asamblea de Dios. Mis padres eran líderes de la iglesia desde que eran jóvenes en Puerto Rico. Y yo abandoné totalmente los caminos del Señor, sabiendo que el Señor siempre estaba conmigo y tenía su mano sobre mí aún desde joven. Decía mi mamá, tú naciste el Viernes Santo. Imagínate si no hubiera sido así. Y en la iglesia, aunque mi apellido es Traverso, me llamaban Travieso, porque yo le hacía la vida imposible a mis padres. Y en la universidad anduve por otros caminos, explorar otros caminos. Estaba muy perdido, desorientado y frustrado. Y yo había oído a mi papá predicar toda mi vida. Era un predicador laico que después fue ordenado como pastor en la iglesia reformada en América. Y yo decidí acompañar a mi papá ese domingo 3 de diciembre del 1984 en Nueva York. Y yo estaba buscando del Señor otra vez, porque yo sabía que yo me había apartado totalmente y necesitaba del Señor en mi vida otra vez. Y mientras mi papá compartía el texto bíblico de Mateo diciendo que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Yo tuve una revelación del Señor donde yo vi al Señor ahí en el pleno santuario como un gigante que llenaba todo ese espacio. Y el David Traverso Galarza que entró en ese lugar no fue el mismo que salió. Así que estoy aquí porque he tenido una experiencia real y profunda con el Señor. No porque soy religioso y no porque soy estudiado, sino porque el Señor se reveló a mi vida un día y mi vida nunca ha sido igual. Y la segunda razón que estoy aquí es porque en una boda que hubo hace poco, y yo he aprendido que en las bodas siempre hay sorpresa, uno nunca sabe de lo que va a salir de ahí. Y cuando entré a la ceremonia, vi a la pastora Jenny al frente, y el Señor me ha dado a mí el don de discernimiento, no como mi mamá, que cuando entraba un amigo en la casa decía, este no me cae bien. Y así salía. O otro entraba y dice, a mí me gusta tu amigo. Así que yo vi a la pastora Jenny como un modelo evangélico de integridad y de honestidad. Eso fue lo que yo vi. Y sé que sabía yo, que iba a caminar por la invitación de la que ya llamo Terry, la llaman Odali, dicen Odali, yo no sé quién es. Y conecté con la pastora, con Carlos, con esta congregación. Y dice Jesús que por su fruto lo va a conocer.
Y no por nada, no porque está sentada aquí, pero he visto esos frutos y es una confirmación del Señor que yo vi lo que yo vi. Y yo he sido pastor ordenado. Se llama ministro de palabra y sacramento. No es el que se para y dice, Señor me llamó y va andando por allá abajo. No, yo tuve que estudiar, yo tuve que beber lágrimas, yo tuve que ser probado por mis supervisores, por los profesores, para ellos verificar que sí, él tiene un llamado del Señor. Y yo pasé más de 30 años ministrando con por lo menos media docena de iglesias como pastor y literalmente cientos de iglesias por todo Estados Unidos, el Caribe y hasta en Londres. Así que aquí yo me siento cómodo, me siento libre, me siento apoyado y me siento productivo. Y yo tengo una sospecha, hermana pastora, que aquí hay una plataforma y una agenda para un discipulado de integridad y de profundidad que va a ser de bendición para otros. ¿Cuántos creen eso? Así que yo estoy muy agradecido, hermanos pastores y Carlos, por ustedes conectar conmigo, confiar en mí. Y le mencioné a la pastora que yo sigo el calendario cristiano como fui entrenado en el seminario y como siguen la mayoría de las iglesias en el mundo entero. Así que las Navidades vienen no porque alguien la inventó, sino porque la iglesia cristiana hizo una decisión en la historia que ese evento de la encarnación de Dios entre nosotros había que celebrar. Igual que ha seguido celebrando la Semana Santa, el día de Pentecostés. Y si no lo saben, se lo voy a revelar que hoy es el primer domingo de la Cuaresma. Y por eso es que en Brasil el martes no es accidente, o en Trinidad o Puerto del Caribe, que la gente se vuelve loco en los carnavales. No es por accidente, eso está programado y planificado. ¿Por qué? Es el martes antes que comienza la Cuaresma. Así que todos los pecados, todas las locuras que quieren cometer, la van a cometer ahí. ¿Por qué? Porque entonces hay 40 días de dedicación y de purificación para la Cuaresma. Así que nosotros empezamos hoy, el primer domingo de la Cuaresma, junto con miles y miles de iglesias, congregaciones, grupos por todo el mundo y millones de creyentes también. Así que este domingo, el texto bíblico que se da para esta ocasión viene del Evangelio de Mateo, el capítulo 4, los primeros 11 versículos. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Escuchen pues la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Esto es la palabra del Señor. Gracias al Señor. Interesante notar que este texto bíblico del capítulo 4 de Mateo, 1 al 11, viene después del bautismo de Jesús y viene antes de Jesús comenzar su misión yendo a Galilea. Es como un bocadillo entre dos lados. Esta experiencia de Jesús en el desierto está conectado a lo que vino antes y a lo que viene después. Y esto es muy importante notar para entender el Evangelio de Mateo y la misión de Jesús. El texto bíblico está organizado más o menos en 3 movimientos, como una buena obra. Consiste de 3 tentaciones. Pero ¿qué pasa? Que el término tentación también en el griego puede significar prueba, probar, examinar, a ver lo que hay ahí. Y comienza diciendo el texto bíblico que Jesús fue llevado por el Espíritu. El verbo está en el pasivo. ¿Qué significa eso? Que no fue una acción proactiva de Jesús, sino fue algo que le pasó a Jesús. Jesús fue impulsado, llevado por el Espíritu de Dios y no por su propia idea. Y eso está entre llevado por el Espíritu y tentado por el diablo. Por un lado está el Espíritu que mueve a Jesús, y el otro lado está el diablo que también intenta mover a Jesús. Y a veces en nuestras vidas no sentimos ese tipo de tensión de saber hacer el bien. Sin embargo, hay otra fuerza que nos invita a hacer lo contrario. Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿para dónde? El desierto.
El desierto es un lugar de gran peligro, de un calor volcánico que te puede consumir. Y por la noche un frío insoportable, serpientes, alacranes, una sequía. Y es el lugar de prueba, donde el pueblo de Israel fue probado por 40 años con Moisés al frente. Jesús fue llevado por el Espíritu, no por su propia cuenta. 40 días ayunando. Algunos de nosotros no podemos esperar por el almuerzo. En Cuba, yo estaba allá desde el 2015 y religiosamente cuando tocaba las 12 o la 1, paraban todo lo que hacían. Yo decía, ¿para dónde van? Dice, almorzar. Dije, pero usted acaba de desayunar hace una hora. No, hay que almorzar. Y aquí, 40 días de ayuno, que es una de las 3 disciplinas espirituales en la historia de la iglesia del cristiano. Ayunar, estudiar y meditar y orar. 3 bases fundamentales. Y Jesús se dedica al ayuno, a apartarse, a entregarse. Y al final de 40 días, imagínate, algunos de nosotros no podemos esperar para el desayuno, que va a ser 40 días sin comer. Y conozco personas que lo han hecho. Y el día 40, uno se quiere morir. Y dice el texto bíblico que después de 40 días Jesús tuvo hambre. ¿Por qué? Una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, y si usted no afirma esto, usted no es cristiano, es otra cosa. Es que Jesús fue totalmente hombre y totalmente divino. Se llama la cristología. Y eso es no negociable en la fe cristiana. El que no cree eso es otra cosa, pero cristiano no es. Y Jesús en su humanidad sintió el dolor del hambre. Y ahí es donde el diablo toma ventaja. Ve la debilidad de uno. Ve la oportunidad. El diablo. ¿Y qué significa diablo? La traducción es calumniador, difamador, impostor. Y también en la tradición pentecostal y otras decimos, y es el padre de las mentiras, es mentiroso. Y se menciona la palabra diablo 4 veces en este texto. Pero es interesante que cada 2 veces que se menciona, en el medio pone otro término para aclarar. El diablo es tentador, tienta, prueba. Y el diablo es, en la otra, Satanás. En el hebreo significa adversario. Y es interesante que en el texto hebreo, la mayoría de veces que aparece el Satán, se refiere a personas. Tu enemigo es un Satán. Los que quieren hacerte mal es un Satán. Y cuando Pedro trata de confundir a Jesús, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, no Pedro, Satanás, porque eres estorbo. Así que cualquier persona puede ser un adversario o un estorbo a nuestra vida y a nuestro crecimiento espiritual. Y viene la primera prueba.
y le pregunta el tentador: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Está en el plural. ¿Cuántas piedras hay en un desierto? Imagínate lo que el diablo está invitando a Jesús a hacer: abrir una panadería sin licencia. buscar problemas para que venga la policía y se lo lleve y cierre el negocio. Y va al grano, le da donde le duele, comida, pero se pasa para a ver si Jesús está así de ambicioso. Y Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso viene de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y en ese texto provoca la memoria del pueblo de Dios que habían pasado por la experiencia del desierto, y le recuerda el Señor a Israel de dónde tú saliste. Recuerda dónde tú estabas. Recuerda quién tú eras. Te recuerda la situación que te encontraba. Te recuerda lo que yo hice en tu vida. Te recuerda la misericordia que yo tuve sobre tu vida. ¿Te recuerda de eso? Y el propósito es de sacar a flote que verdaderamente está dentro del corazón y de la vida del pueblo de Dios. No solo de pan. Y el texto de Deuteronomio menciona el maná. ¿Te recuerda cuando ustedes estaban pasando hambre que yo les proveí maná? ¿Y qué es maná? Yo estudié con un rabí una vez y hice el exégesis de ese texto bíblico en Éxodo, y el rabí me dice: ¿tú sabes lo que significa maná? Y dice: bueno, debe ser algún tipo de sustituto para pan. Y dice: no, en el hebreo maná significa ¿qué es eso? O como dicen los argentinos, ¿con qué se come eso? Significa no sabemos lo que es, porque no era pan. Y descubrí que es un animalito, un insecto. En Cuba le llaman bicho, ¿no? Que deja un excremento blanquito como una pajita y parece como nieve. Y eso es lo que alimentaba al pueblo de Dios cuando dependía de Dios, que Dios iba a proveer aún en el desierto pasando hambre. Y Jesús dice: ¿recuerden más? Ustedes no dependieron de pan. Ustedes tuvieron que depender de mí. Así que no solamente de pan, sino de todo lo que yo provea a ustedes, con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y la segunda prueba, dice el texto que el diablo lo llevó a la ciudad santa. Otra vez en el pasivo, le hizo algo a Jesús. Y parece que en esta, vamos a la ciudad santa, Jesús: bueno, esto no debe ser tan mal. Pues vamos al templo, ahí no debe haber problema. ¿Y qué hace? Lo lleva a un punto alto y el diablo le cita la Biblia. Ustedes no saben que el diablo conoce la Biblia, lo digo yo. Y le cita el Salmo 91. Igual hay muchos cristianos por ahí, como decía la tía de mi mamá, que
diferentes versiones, diferentes comentarios. Hay muchos por ahí que manipulan el texto bíblico, porque no lo conocen, porque no lo han estudiado, porque no han sudado la gota a gota. Ni un comentario, ni un diccionario. Si le dice, no, vamos a buscar ahora en el libro según San Jacobo, ese no se busca. ¿Está bien? Pero el abuelo mío conocía bastante. El Espíritu conmigo, 4 años, ahora le toca bien estudiar. Conocer Biblia, historia de la iglesia, consejería pastoral, teología básica, hay que estudiar. Entonces hay unos conocidos por ahí que dicen, no, el estudio es fantástico, de verdad. Si fuera así, entonces yo estoy trayendo un texto bíblico que fue escrito por eruditos. Y el apóstol San Pablo, más estudioso no viene del apóstol San Pablo. Y la gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer, la gente no quiere quedar su rodilla pidiendo, Señor, ¿qué significa esto? No, hablando de baja, es sí lee. Ahora mismo como vamos a hacer un examen aquí. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Entonces el diablo conocía la Santa Escritura, más que nosotros. Decía un profesor mío de educación cristiana, y inmensamente, yo, jovencito en el seminario, no sabía qué esperar, y él fue en la pizarra. Nosotros somos una generación de analfabetas bíblicos. Y dije, ¿no? Yo sí. La iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, los luteranos, los episcopales, nadie lee la Biblia más, nadie conoce los tópicos, los temas, los libros, el pensamiento, la cultura, nadie conoce nada. Entonces, yo en el seminario, ya en el examen de Biblia, porque digo, el ramo cabo. Si tú no pasas eso el primer semestre, tienes que irte. Le dice un político de pasar. Aquí va a pasar. ¿Tú sabes qué pasó? Los muchachos que estudiaban en las universidades de Biblia, de la iglesia reformada, tomaron el examen, fracasando la primera vez. Y un colegio de Biblia, pero todos los muchachos que eran estudiados en las iglesias pentecostales y evangélicas, moviendo Biblia desde que somos muchachos, todos nosotros pasamos el examen para primero. El diablo conoce la Santa Escritura. Y le cita el Salmo 91. Pero distorsiona, manipula su interpretación de ese texto para decirle al Señor, si eres, cuestionando su identidad, su llamado, o quizá provocándose, si de verdad sabemos que tú eres. Y el enfoque de Salmo 91 es la confianza en el Señor, la protección del Señor, que el Señor cuida de nosotros, que no tenemos que tirarnos de cabeza por una montaña para ver si el Señor está con nosotros. Y algunas personas quieren tirarse enfrente de un carro y decir, no, el Señor me va a proteger. Y un amigo que se seminario, que era bien importante, y él se para un examen, y le llama al amigo y dice, se llama David, ¿tú estás listo para el examen mañana? Y él dice, no tengo que prepararme. De 5
Señor va a darme la sabiduría, porque toda la sabiduría es del Señor. Y el amigo dice, oye, el Señor no te está diciendo, el Señor te está diciendo que tú. Y el diablo le cita el texto y Jesús le responde que eso es tentar a Dios. Y a veces nosotros hacemos decisiones no muy sabias. Nos sorprende. No sale bien. Y entonces nos quejamos del Señor. Entonces alzamos el brazo del aire y dice, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Cuando Dios no tenía nada que ver con eso. Fue nuestra decisión equivocada, no sabia. El diablo prueba, pero el diablo no obliga. Eso es nuestra decisión. Decir sí o decir no. Jesús responde, y le dice que solo al Señor tú adorarás y confiarás en Él. Y la tercera prueba, el diablo lo lleva a una montaña, igual que hizo con Moisés. Y dice el texto que lo mostró todos los reinos y su gloria del mundo. Los reinos de África, los grandes reinados de los chinos, los imperios de los mayas, los aztecas, quizás los incas. Para ver si Jesús se vende, a ver su ambición, a ver si justifica que si yo tengo acceso a todo ese dinero, a toda esa influencia, que yo lo puedo usar para el bien del reino de Dios. ¿Y qué es lo que se ha concluido de aquellas personas que quieren hacer el bien y se van a trabajar para la maquinaria política, como se ha pasado en América Latina, ha pasado en este país? Entran con buenas intenciones, entran con una agenda muy sana, que ya a los 3, 4 meses se dan cuenta que aquí se bate el cobre bien diferente, que aquí hay que venderse, aquí hay que negociar, aquí hay que soltar sus valores, aquí hay que tener una agenda relativa que permito un mal para un bien. Y entonces las aguas están contaminadas. Entonces las ondas electromagnéticas en zonas de escuelas causando cáncer porque el terreno es más barato y los políticos no pueden hacer nada para cambiarlo porque ya hicieron un contrato y ya fueron pagados. Pero Jesús no se arrodilla, no se rinde, no se entrega, no se deja manipular por este impostor que le hace una promesa del futuro. Si tú haces esto, te lo voy a entregar. Y si es verdad que el diablo es mentiroso, era una promesa vacía, como muchos de los políticos que hacen promesa y a los 4 años tienen que hacerla otra vez porque no la cumplieron en los primeros 4 años. Jesús, hombre de principios, con fundamentos, valores claros, le responde al diablo: lárgate.
porque mi entrega es absoluta, definitiva, de compromiso y totalmente solo a Dios. ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está su entrega? Yo he oído personas decir, mi Dios es mi esposo o mi esposa. Eso se llama idolatría. Porque hay solamente un Dios al quien nosotros podemos servir. Porque Dios es un Dios celoso. Y es al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, al cual nosotros nos entregamos. ¿Pueden decir amén? ¿Cómo concluye el texto? Que el diablo se fue. Pero no sabemos por cuánto tiempo. Porque sí iba a volver. Y ángeles le servían. Entonces es que después de esta experiencia en el desierto, que Jesús va a Galilea para proclamar el reino de Dios. Y entonces comienza su labor, su misión, a llamar, a orientar, a adiestrar, empoderar, motivar, supervisar, evaluar discípulos. Pero esta experiencia en el desierto, hermano pastor, era necesario para probarlo, para él darse cuenta quién era, para él tener bien claro cuál era su misión, para él darse cuenta que este precio era demasiado de alto para él comprar un plato de sopa cuando a él le quedaba una agenda mucho más grande. Y a veces somos probados y nos quejamos cuando el propósito de la prueba no es que fracasemos, sino de ver de qué somos hechos, qué verdaderamente está adentro, quién somos. Hoy es el primer domingo de la Cuaresma. Son 40 días de preparación para la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección y el Domingo de Ramos. Y quizás no es el diablo que nos va a probar. Quizás nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos, examinarnos, como decía el texto bíblico de esta mañana de Salmo, hacer un inventario personal y colectivo, de examinar de dónde hemos venido, a quién le pertenecemos, cuál es nuestro compromiso y qué es no negociable. Mi papá, yo concluyo con esto, fue miembro de uno de los primeros sindicatos en Mayagüez, Puerto Rico. Y él fue secretario del sindicato. Y él me decía a mí, cuando nosotros teníamos negociaciones con la administración, nosotros entrábamos ya con algunas cosas no negociables. El resto podíamos negociar. Y en la vida del cristiano, en la vida de la persona de carácter, integridad, debe ver algunas cosas que no son negociables. Y el problema es que hemos negociado demasiado muchas veces y perdemos entonces nuestra integridad, nuestro llamado y nuestra misión. Así que el desierto no tiene que ser algo tan negativo y algo tan dañizo. Quizá lo contrario. Que venga lo que venga. Hermanos pastora, que comencemos de nuevo. Que sea una nueva época de preparación, de desafío. Que después que hemos sido probados, estemos listos para comenzar el trabajo verdaderamente que está al frente de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en la comunidad de fe.
¿Qué dijo el pueblo de Dios? Preguntó, ¿está Dios con nosotros? Falta de confianza. Y yo le comparto esto, que Dios está con nosotros. Aún en el camino y batalla por el desierto. Y el Espíritu Santo anda con nosotros. Decía el apóstol San Pablo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderosos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pondrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y hermanas, esto es nuestra promesa, esto es nuestra confianza para este caminar en el desierto, en esta cuaresma. Que el Señor les bendiga.